Sujeto masculino, 35 años, soltero. Vive solo en un pequeño apartamento donde el calendario marca diciembre, pero las paredes no reflejan ningún signo de festividad. No hay árbol ni luces, ni regalos envueltos en papel brillante. En la entrevista inicial, menciona que alguna vez disfrutó de la Navidad, pero que con el tiempo, ese entusiasmo se disolvió sin dejar rastro. Su tono es tranquilo, su discurso ordenado, y en ningún momento se percibe conflicto interno. Dice que simplemente dejó de sentir algo especial por la fecha. En su mirada no hay rastro de melancolía, sino una calma que parece producto de una desilusión metabolizada hace años. La primera impresión clínica no revela un cuadro depresivo ni un rechazo hostil hacia los rituales. Lo que emerge es una desvinculación emocional progresiva frente a los símbolos colectivos. El sujeto describe la Navidad como una coreografía predecible que perdió su capacidad de despertar significado. Menciona que lo cansa ver la misma escena repetida cada año. Personas sonriendo ante el mismo guión, emociones programadas y promesas de unión que rara vez se sostienen cuando las luces se apagan. Su lenguaje es preciso, casi quirúrgico, como si relatara un experimento social más que una experiencia personal. Esta distancia no es evasiva, es diagnóstica, indica una mente que observa en lugar de participar. Durante la evaluación de sus patrones de pensamiento, se identificó una tendencia al procesamiento racional de los afectos. El sujeto no elimina la emoción, la administra. Utiliza la observación como una herramienta de autocontrol, y eso le permite permanecer funcional en contextos cargados de estímulos externos. En los registros verbales, utiliza con frecuencia expresiones como «no necesito, ya entendí, es suficiente». Cada frase encierra una forma de autoconclusión que reemplaza la expectativa por entendimiento. Desde una perspectiva psicodinámica, se percibe un desplazamiento del deseo hacia la comprensión. La emoción se transforma en análisis, y el análisis se convierte en una barrera protectora frente al sentimentalismo ajeno. Las entrevistas sugieren que el desapego no surgió de un evento traumático, sino de un proceso gradual de erosión simbólica. Cuando era niño, la Navidad representaba un espacio de validación familiar, la única época en que los gestos afectivos parecían legítimos. Con los años, ese valor se diluyó al notar la disonancia entre el discurso y la conducta. Las reuniones se volvieron más protocolares, los regalos más impersonales y las conversaciones más forzadas. A partir de entonces, el sujeto comenzó a disociar el concepto de celebración de cualquier experiencia emocional auténtica. Lo que el entorno interpretó como indiferencia fue, en realidad, un retiro silencioso de aquello que había perdido coherencia. Durante la observación indirecta, en grabaciones de sesiones previas y reportes de terceros, se evidenció que mantiene rutinas estables y hábitos de introspección. No evita la interacción social, pero la dosifica. Cuando se le pregunta qué hace durante la Navidad, responde: trabajo, leo o camino. Es un día más, solo que más ruidoso. Esta respuesta, lejos de revelar frialdad, muestra un desplazamiento de su sistema de recompensa. El placer ya no proviene de la celebración, sino del silencio que obtiene cuando los demás se dispersan en ella. La calma se ha convertido en su espacio de regulación emocional, una especie de refugio cognitivo frente a la saturación sensorial del entorno festivo. El análisis de su discurso revela un patrón de coherencia interna poco común. No busca justificar su desapego, tampoco lo romantiza. Habla desde la claridad que otorga haber superado la expectativa social de sentir lo que se debe sentir. Su mente ya no reacciona a la estética del ritual, porque entiende que la emoción colectiva puede ser tan contagiosa como vacía. Desde ese punto, la Navidad dejó de ser un acontecimiento y se transformó en un recordatorio de lo aprendido, que la autenticidad emocional no depende del calendario, sino de la capacidad de sostener silencio sin sentirse aislado. En la entrevista final de esta primera etapa, se le propuso un ejercicio proyectivo, describir una escena navideña que aún le resultara significativa. Después de unos segundos, respondió: recuerdo el sonido de los platos, el olor del árbol y la sensación de que todos intentaban creer algo al mismo tiempo.
pero eso se perdió cuando empecé a ver la intención detrás de cada gesto. Esa frase condensa el núcleo del caso. La mente que observa desde la lucidez pierde la capacidad de participar con inocencia. Y una vez que la ilusión se descompone, el ritual se vuelve transparente. El diagnóstico preliminar indica un proceso de adaptación psicológica orientado hacia la autosuficiencia emocional. El sujeto no experimenta carencia, sino estabilidad. Ha reemplazado la pertenencia simbólica por una estructura interna que no depende de los estímulos externos para mantener sentido. En términos clínicos, su funcionamiento es saludable; en términos sociales, disonante. Su equilibrio nace de haber dejado de buscar significado en los lugares donde ya no habita. Así, mientras el mundo enciende luces para sentir unión, él mantiene las suyas apagadas para conservar claridad. Durante la fase de observación prolongada, se evidenció un patrón conductual estable frente a los estímulos propios de las fechas decembrinas. Mientras la mayoría experimenta una respuesta emocional amplificada ante luces, música o interacción social, él mantiene un estado emocional estable. Las variaciones fisiológicas, ritmo respiratorio, tono de voz y microexpresiones permanecen neutras incluso en entornos de alta estimulación. Este control sugiere la existencia de un mecanismo de autorregulación consolidado, aprendido como estrategia de estabilidad emocional. Las entrevistas de seguimiento revelaron un procesamiento sensorial filtrado. Reconoce los estímulos, pero evita que penetren en su sistema afectivo. La emoción no se reprime, simplemente se regula antes de invadir el espacio interior. Funciona como una respuesta inmunitaria del psiquismo. Identifica lo que puede desbordar y lo mantiene bajo control. En sus palabras, la Navidad suena más fuerte que lo que realmente significa. Este comentario refleja la manera en que su mente asocia la euforia colectiva con sobrecarga, no con alegría. Una escena observada durante la evaluación lo ejemplifica con precisión. En un centro comercial saturado de villancicos y luces intermitentes, permanece tranquilo mientras a su alrededor las personas aceleran el paso, cargan bolsas y sonríen mecánicamente. Su expresión no cambia, pero su mirada registra cada detalle. Esa distancia interior no es desdén. Es una forma de preservar energía emocional en medio del exceso sensorial. Clínicamente, este tipo de autorregulación es considerado un mecanismo adaptativo de contención emocional. El análisis de su historia personal indica que esta regulación fue aprendida en ambientes familiares impredecibles, donde la intensidad afectiva fluctuaba entre la euforia y la tensión. Con los años, diciembre se convirtió en un recordatorio de esa saturación. Reconciliaciones improvisadas, promesas incumplidas, gestos formales, cada uno contribuyó a consolidar una tolerancia que más tarde se transformó en inmunidad. Ya no espera que la festividad produzca conexión genuina. Esa expectativa quedó reemplazada por una observación tranquila y analítica. Los registros de su lenguaje corporal durante exposiciones controladas a estímulos navideños son consistentes: postura relajada, tono pausado, respiración uniforme. El cuerpo actúa como una barrera silenciosa entre el ruido exterior y su estabilidad interna. En su narrativa, términos como paz y control aparecen de forma recurrente. Estas verbalizaciones funcionan como anclas cognitivas que estabilizan su sistema afectivo ante la sobrecarga del entorno. Una segunda escena lo ilustra sin necesidad de palabras. Durante una cena grupal, mientras otros conversan entre risas y brindis, él mantiene la atención en pequeños gestos: el sonido de los cubiertos, la manera en que alguien evita una mirada, la risa que no coincide con el tono emocional de la mesa. Observa con calma, sin juicios, como si analizara un fenómeno. Esa observación clínica del entorno le permite participar sin implicarse, preservando su equilibrio psicológico. En las pruebas de percepción emocional, la sensibilidad se mantiene intacta. La diferencia radica en la administración del sentir. Ante imágenes navideñas o canciones tradicionales,
La respuesta corporal muestra resonancia contenida. La emoción está presente, pero dosificada. Es un sistema emocional calibrado para funcionar con precisión, no para demostrar. Desde una mirada terapéutica, esta economía afectiva es una forma madura de autoconservación. El seguimiento longitudinal confirma que esta inmunidad emocional no genera aislamiento. Sus vínculos son pocos pero estables, y las interacciones se sostienen en la comprensión mutua más que en el intercambio ritual. El entorno puede percibir distancia, pero sus relaciones demuestran coherencia emocional. La estabilidad que proyecta no proviene de evitar el mundo, sino de haber ajustado la intensidad con la que lo deja entrar. El cierre de esta fase del estudio describe un fenómeno notable. La regulación ya no exige esfuerzo consciente. La estabilidad se ha vuelto parte de su identidad. La mente distingue de manera natural entre lo auténtico y lo inducido, reaccionando solo ante lo que conserva valor real. En términos clínicos, este equilibrio representa una autorregulación emocional plenamente integrada. La vida continúa con la misma calma, incluso cuando todo a su alrededor celebra con ruido. Las observaciones acumuladas muestran que el distanciamiento frente a la Navidad surge de una transformación silenciosa del significado. No es una reacción emocional, sino el resultado de un proceso prolongado donde la mente deja de proyectar valor sobre un ritual que ya no le ofrece sentido. En términos clínicos, esto corresponde a un fenómeno de desactivación simbólica. El arquetipo pierde su poder cuando la conciencia ha agotado su energía emocional sobre él. El gesto festivo se mantiene, pero su estructura interna colapsa. El brillo se conserva en la forma, no en el fondo. El desgaste del símbolo se manifiesta de manera gradual, casi imperceptible. Cada repetición del rito sin contenido va erosionando la conexión entre el estímulo y la emoción. Con los años, el árbol, los villancicos y los gestos familiares se convierten en representaciones vacías. El sistema emocional, expuesto al mismo patrón de estímulos sin autenticidad, reduce su respuesta como mecanismo de ahorro. En psicología se reconoce este fenómeno como un tipo de habituación afectiva. La mente regula su propia exposición para no sobrecargarse con lo que ya no tiene novedad emocional. Durante el análisis biográfico, se identificó el punto de inflexión donde la tradición dejó de ser vivencia y se transformó en obligación. La emoción cedió lugar a la expectativa social. Desde la mirada clínica, ese cambio fractura el vínculo entre experiencia y símbolo, generando una sensación de irrealidad. La persona participa físicamente, pero sin resonancia interna. Detrás de cada sonrisa, percibe la coreografía más que el sentimiento. Un fragmento de entrevista ilustra esta transición. Ante la pregunta sobre qué siente al escuchar los villancicos, respondió: «Solo recuerdo el ruido, no la emoción». Esa frase resume la desactivación simbólica en su forma más pura. La emoción sigue registrada en la memoria, pero ya no tiene acceso al presente. Este tipo de respuesta clínica suele indicar una reestructuración cognitiva. La mente ha pasado de participar a observar. En el plano cognitivo, el desencanto se fortalece cuando el individuo identifica los componentes de manipulación emocional en el entorno festivo. Publicidad, discursos sobre amor universal y gestos de consumo masivo terminan desplazando el sentido espiritual original. Quien logra reconocer ese artificio desarrolla un tipo de inmunidad psicológica frente a la presión colectiva. No busca refugio en la celebración, ni se define por la ausencia de ella. Prefiere mantener distancia de lo que percibe como emocionalmente inducido. En la práctica terapéutica, este desapego suele correlacionarse con una etapa avanzada de individuación. La conciencia retira energía de las imágenes que ya no la representan. El cambio de orientación interna también altera la relación con el tiempo. Las fechas dejan de funcionar como puntos de validación y se integran en una percepción más continua de la vida. Esta modificación cognitiva reduce la necesidad de eventos externos para sentir progreso o conexión.
Desde una mirada clínica, equivale a una reorganización del sistema de valores. El yo empieza a generar significado sin depender del calendario. Por eso, las festividades pierden dramatismo emocional y se perciben como parte del mismo flujo cotidiano. Durante las sesiones proyectivas, surgió un resultado revelador. Al pedirle representar la Navidad en una imagen, trazó una ventana abierta en una noche sin luces. No incluyó personas ni objetos. Esa elección proyectiva simboliza un estado psíquico de apertura sin expectativa, conciencia despierta, pero sin ilusión. La mente ya no intenta luchar contra el símbolo, simplemente lo deja existir sin someterse a él. Desde la perspectiva clínica, esto refleja una integración funcional del desapego. El individuo ha aprendido a convivir con la ausencia de estímulo sin sentir pérdida. El costo emocional de esa claridad es una forma específica de soledad cognitiva. Entiende la emoción ajena, pero no puede replicarla. Observa la alegría colectiva sin sentir rechazo, aunque sin poder compartirla. En el campo clínico, este fenómeno se describe como disonancia empática. La mente conserva la comprensión del sentimiento, pero pierde su contagio. Esa distancia, lejos de ser un deterioro, marca el límite donde la comprensión sustituye a la pertenencia emocional. La fase final del proceso muestra una reconfiguración espiritual. Cuando la mente deja de buscar significado en el rito externo, empieza a generar su propio espacio simbólico interior. La gratitud se expresa en gestos mínimos, una pausa, una mirada, el silencio que precede a la reflexión. Este tránsito define la última etapa del desencanto. El símbolo colectivo se disuelve, pero su energía se reintegra a la vida interior. El sentido deja de ser compartido para volverse íntimo, sin necesidad de testigos ni celebración. El expediente concluye que el desapego frente a la Navidad responde a una evolución del significado, no a una carencia emocional. El símbolo pierde fuerza cuando la conciencia ha comprendido su mecanismo. Al alcanzar esa claridad, la mente deja de necesitar rituales para sostener sentido. Desde fuera, la serenidad puede parecer indiferencia. Desde dentro, representa la culminación de un proceso de madurez psíquica, donde la emoción se equilibra con la lucidez. El rito se apaga, pero la conciencia permanece encendida. El seguimiento final muestra una estabilidad psíquica sostenida. La respuesta emocional ante la temporada decembrina se mantiene dentro de parámetros consistentes, sin oscilaciones significativas. Lo que podría parecer indiferencia es, en realidad, un signo de integración emocional avanzada. El individuo ha alcanzado una relación funcional con su mundo interno, percibe los estímulos, pero no permite que definan su estado de ánimo. Este tipo de autorregulación suele observarse en personas que han pasado de la búsqueda de significado externo a la comprensión interna de la experiencia. A nivel clínico, este estado refleja un fenómeno conocido como homeostasis afectiva, la capacidad de mantener equilibrio emocional ante eventos que antes producían reactividad. El sujeto ha reorganizado su jerarquía de prioridades psicológicas. La validación ya no proviene del reconocimiento, sino de la coherencia personal. Este cambio representa una madurez psíquica poco común en una cultura que recompensa la visibilidad por encima del silencio. La serenidad que proyecta no está ligada a la renuncia, sino a la ausencia de conflicto entre lo que siente y lo que comprende. El entorno percibe su distancia con ambivalencia. Algunos lo interpretan como frialdad, otros como sabiduría. En términos clínicos, ambas percepciones son proyecciones de una sociedad que asocia el bienestar con la euforia. Su estabilidad desafía esa norma, porque no se sostiene en la exaltación ni en la negación, sino en una forma de quietud que ha dejado de depender del acontecimiento. Esta independencia emocional no surge del desinterés, sino de la reconciliación con la impermanencia. En la práctica, ha aprendido a habitar el presente sin exigirle excepciones.
Los registros discursivos finales revelan un patrón lingüístico de aceptación. Las frases se vuelven más breves, con menor carga valorativa. El pensamiento se centra en la continuidad, no en la expectativa. Expresiones como «todo sigue su curso» o «cada día tiene su ritmo» sustituyen las narrativas de logro o pérdida. Este cambio semántico refleja una transformación estructural de la percepción del tiempo. Las fechas dejaron de ser hitos emocionales y se integraron en un flujo constante de experiencia. La Navidad, dentro de esa visión, se convierte en una jornada neutra, libre de presión simbólica. Desde el punto de vista psicológico, alcanzar esta serenidad implica haber completado el tránsito del yo dependiente al yo autónomo. El individuo que ya no necesita milagros ha internalizado el sentido de suficiencia. No espera validación, porque su conciencia ha dejado de operar en términos de carencia. Lo que antes buscaba en la celebración, afecto, pertenencia, propósito, ahora se encuentra en la comprensión silenciosa de su propio proceso vital. Este tipo de autoconocimiento suele marcar el cierre de un ciclo terapéutico, el momento en que la emoción deja de ser estímulo y se convierte en presencia consciente. El análisis final concluye que la psicología de quienes tratan la Navidad como un día normal no describe apatía, sino equilibrio. La indiferencia superficial encubre una sofisticada forma de salud emocional, la capacidad de vivir sin depender del refuerzo simbólico. El milagro que ya no se busca es precisamente la prueba de madurez psíquica. Cuando el individuo alcanza esa serenidad, el rito deja de ser necesario, porque la experiencia de sentido se ha trasladado al interior. En términos clínicos, este estado podría definirse como una independencia afectiva funcional, el punto en el que el silencio deja de ser ausencia y se convierte en evidencia de plenitud. Tal vez quienes viven la Navidad como un día cualquiera no hayan perdido la emoción, sino la necesidad de justificarla. Cuando la mente deja de responder al mandato de sentir y aprende a observar sin exigencias, el silencio se vuelve una forma de comprensión. En ese punto, la celebración ya no ocurre afuera, sino en la capacidad de existir sin estímulos. Y quizá ahí, en esa calma que el mundo confunde con distancia, habite la forma más lúcida de conexión con la vida.